Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta quinta charla, este quinto encuentro dentro del diplomado Istmos en la Revolución Mexicana. Recordemos que lo que tratamos de hacer es vincular el caudillo de una corriente con sus ideas, Y hasta ahora pues hemos estudiado un poquito como el caldo de cultivo ideológico que estaba antes del estallido que conocemos como Revolución Mexicana. Hemos hablado del liberalismo, hemos hablado del conservadurismo, hemos hablado del positivismo, hemos hablado del magonismo. Vamos ahora, por ahí les entregué la sesión pasada, una guía de reflexión en torno al cuarto punto, que sería tratar del reyismo. Bernardo Reyes y obviamente esta corriente que podríamos denominar así. En general, muchos historiadores considerarían que si Díaz se hubiera decantado, se hubiera inclinado por Reyes, se hubiera evitado la Revolución Mexicana. Claro que ahí tenía el problema del grupo tecnocrático, del grupo positivista científico, que hubiera estado en contra de esta decisión, pero la mayoría del país era reyista. Y Reyes, era un militar, pero era un militar ilustrado. Nuevo León no era el lugar donde gobernaba él, y el noreste, Tamaulipas, Coahuila, el mismo Nuevo León, no era un territorio rezagado, era un territorio modelo. Monterrey era quizá la ciudad industrial líder de México. Bernardo Reyes era joven, ¿sí? Había nacido en el 49, algunos dicen que en el 50, y tendría alrededor de 60 años en 1910, un poco más joven obviamente en 1904. Era un líder popular nato y aunque era el líder de los jacobinos, que de alguna manera eran comecuras, exigían, como Camilo Arriaga, como los magonistas, las leyes de reforma, léase la supeditación de la Iglesia al Estado, ¿sí? A pesar de que Reyes era líder de los jacobinos, él en su práctica política era un conciliador como Díaz, ¿sí? Entonces recordemos una cosa, cuando Díaz llega al poder en 1876, ¿sí? Modifica la Constitución del 57. La Constitución del 57 daba carta blanca a la reelección presidencial, porque ¿cómo se le iba a poner coto a la voluntad popular? Si la voluntad popular quería que determinado personaje fuera presidente por 30 años, ¿sí? Nadie podía decirle al pueblo no. Entonces la Constitución de 1857, la Constitución liberal, era una constitución que permitía la reelección, ¿sí? Lo cual, entre comillas, desde el punto de vista racional, pues es lógico, está en la lógica democrática. ¿Sí? Pero Díaz mismo, cansado de los juaristas, que desde 1857 hasta 1876 gobernarían México prácticamente 20 años, ¿sí? Impuso en la cláusula del plan de Tuxtepec, en una de las cláusulas del plan de Tuxtepec, la idea de limitar a un solo periodo la función presidencial. Y entonces él en 1880 tenía que dejar el poder. ¿Sí? Recuerden el lema de Porfirio Díaz, en este momento, sufragio efectivo, no reelección. Ese es el lema, ¿sí? Que luego, lo va a usar Madero contra él. ¿Te acuerdas de este lema, don Porfirio? Pues ahora es el nuestro, ¿verdad? Sufragio efectivo, no reelección. Y ese simple lema ha permitido, la estabilidad política de México en todo el siglo XX. A partir sobre todo de 1940, cuando la familia revolucionaria con Cárdenas y sus herederos se enraiza en el poder. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Cada 6 años hay nuevo presidente y hay movilidad política. Y eso permite la estabilidad política. Porque lo que pasa con los autoritarismos, y el México priista lo es un sistema autoritario, no totalitario, autoritario. El problema es la movilidad social. ¿Cómo se mueven? ¿Sí? No es tan fácil. No es tan fácil si analizamos el franquismo o analizamos la Yugoslavia de Tito, la movilidad social a través del tiempo, ¿sí? Entonces, cuando tú metes un candado de que cada 6 años se tiene que mover el presidente,
automáticamente vas a permitir, ¿sí?, la movilidad del personal político. Porque con un nuevo presidente, nuevas generaciones, nuevos estilos, nuevas sensibilidades, surgen nuevas élites. Y eso permite entonces la paz política, ¿sí? Eso es lo que no entendió Porfirio Díaz. Porfirio Díaz tuvo mucho éxito, creó un pueblo nuevo, creó una élite nueva, creó una burguesía nacional que no existía. Tuvo éxito, él sembró ese árbol, pero no quiso cosechar los frutos. Y entonces estalla la revolución. Y entonces Díaz, para alejarse en 1880, busca a alguien que le cuide la silla presidencial, porque tiene la idea de volverse a elegir. Y entonces, ¿a quién elige? A alguien muy parecido a él, su compadre, el hombre que lo había salvado en 2 ocasiones, sobre todo en la última batalla de Tecoac, que le da el triunfo frente a Lerdo de Tejada en 1876, ¿sí? El que los historiadores llaman el Manco González. Pierde un brazo, ¿sí?, 2 veces, primero hasta el codo y luego casi hasta el hombro, ¿sí?, en 2 batallas distintas. Él le da el triunfo a Díaz, es un norteño, Manuel González, y va a gobernar excelentemente de 1880 a 1884. ¿Sí? Es un hombre que sabe negociar, es un hombre que abre México a la inversión extranjera, que empieza a trabajar con las inversiones ferrocarrileras, etcétera, 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 ¿sí? Y entonces Díaz dice, ¿a quién puse en el poder? Se arrepiente Díaz y tiene que crearle problemas. Se los va a crear y Manuel González termina con un aura de corrupción y un aura de traición a la patria. Pero los historiadores, cada vez bueno, entre más tiempo tenemos frente a él, se tiene frente a él, sí, era un régimen corrupto, no hay duda. El presidente dejaba mucho que desear en su vida privada, pero bueno, ¿quién no? ¿Sí? ¿Quién no? Siendo presidente o siendo un simple mortal, ¿sí? Todos tenemos zonas oscuras, pero era un hombre súper eficiente, súper conciliador, ¿sí? Con un equipo de trabajo muy fuerte. Entre ellos, este equipo de trabajo, que hay que entender a Reyes por esto, están los caciques del noreste, los que dominaban Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, Francisco Naranjo y Jerónimo Treviño. Eran partidarios de Manuel González. Lo habían sido de Díaz, pero se sentían más identificados, no con el oaxaqueño, sino con el norteño, ¿sí? Y van a servirle como ministros de guerra, como hombres fuertes del noreste, ¿sí? Bueno, Manuel González va a ser desplazado. Hagan de cuenta que Bernardo Reyes es Manuel González, ¿sí? Es Manuel González, con la ventaja también de que Reyes es jalisciense. Y entonces, eres jalisciense y automáticamente Jalisco, el occidente, el Bajío, va contigo. ¿Por qué? Porque eres de Jalisco. Es un mundo tradicional. Es un mundo tradicional parecido al de hoy, ¿sí? Si alguien es de Tabaco, los tabasqueños van a votar por él, aunque sea rojo, blanco o verde, no importa. No importan las ideas. ¿Sí? En un mundo tradicional importa la sangre, la región, el colegio, el grupo, el compadrazgo, independientemente de las ideas, ¿sí? La política, digamos, es más sentimental y emocional que racional, ¿verdad? Hay que entender eso. No pasa nada, porque aún con el contenido emocional y sentimental podemos respetarnos unos a otros. Que eso es lo importante de la política, llevarnos a la paz social para convivir en paz. Fíjense cómo sabiamente el cristianismo, cuando un hombre muere, una mujer muere, una persona muere, dice descanse en paz. ¿Qué es lo que buscamos? Estar en paz, ¿sí? ¿Qué dicen los evangelios? Jesús resucita y ¿qué les dice? La paz sea con ustedes, No les dice, ahora sí vamos a vengarnos. No, la paz, ¿verdad? Es un valor fundamental. Y Porfirio Díaz por eso es importante, porque nos da la paz social, el pacificador, ¿sí? Y entonces Reyes se asemeja muchísimo a Manuel González. Por eso, precisamente por eso, Díaz no se inclina por él, porque lo iba a desplazar muy fácilmente. De hecho, lo desplazó, ahorita vamos a ver, cuando lo nombra ministro de guerra hacia 1902, 1903, ¿sí? Reyes se mueve demasiado
y no salió en la foto. Fue un gran ministro de guerra, asustó a Díaz, ¿sí? Asustó a Díaz y entonces Díaz dice, no, este cuate nomás no, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poquito de él y de sus ideas, ¿sí? Muy importantes. Claro que él es leal a Díaz, Los reyistas no son leales a Díaz, pero Bernardo Reyes sí, y eso sella su movimiento, ¿sí? Cuando viene Madero, ya presidente, Reyes quiere regresar las manecillas del reloj, no se puede, ¿sí? Y entonces va a actuar 2 veces en contra de Madero, en diciembre de 1911 y en febrero de 1913, y las 2 ocasiones va a ser derrotado. ¿Por qué? Porque ya no era lo mismo, ya había pasado su momento, ¿verdad? Sabia virtud de conocer el tiempo. Así es, su tiempo ha pasado, tiempo personal, tiempo histórico, como le quieran llamar ustedes. Bueno, bibliografía, importante aquí. Quizá este texto es muy importante para ver el caldo de cultivo de la Revolución Mexicana. François Javier Guerra, ya lo hemos mencionado varias veces, en 2 tomos, editado espléndidamente por el Fondo de Cultura Económica, México del Antiguo Régimen a la Revolución. Luego, les agrego esta sentida reflexión del hijo menor, el más chico, de Bernardo Reyes, que es nada menos y nada más que Alfonso Reyes, ¿sí? Y Alfonso Reyes se va de México cuando su papá es muerto, algunos dirían asesinado, pero no, bueno, se rebeló y cae enfrente del Palacio Nacional, muy valientemente, muy heroicamente, va solo en su caballo blanco y es ametrallado ahí, ¿verdad? Ahí muere. Sí, Rodrigo. Sí, así es. Tienes, claro, así es, sí, claro, así es. Tienes razón, es lo más probable, interpretándolo, ¿verdad? Tratando de comprender sus móviles, sí va al suicidio. ¿Por qué? Porque cuando él no quiere enfrentarse a Díaz, ¿sí? En los años 1900, y Madero sí, se gana el mote de gallinita, de cobarde. Y entonces él al final dice, no soy ningún cobarde, me enfrento solo a las ametralladoras y no me importa, ¿sí? Y va solo en su caballo blanco, ¿sí? Por eso, en esta oración del 9 de febrero que escribe su hijo, que se va de México, porque no quiere la venganza, porque no quiere el plato de sangre, que a algunos mexicanos les encanta beber todos los días, ¿sí? ¿Verdad? Se va y no regresas, sino casi hasta morir en los años 1950. Sirve a México en la diplomacia, ¿verdad? Va a ser un gran diplomático y un gran escritor, ¿sí? Nos dice cómo escribir, es decir, cómo pensar, ¿verdad? Escribir y pensar va vinculado. Y entonces él en 1930 hace un recuento de lo que significó su papá. Y fíjense, en términos así como cristianos, él no era un cristiano, pero utiliza la parafernalia cristiana, los instrumentos cristianos, habla de oración del 9 de febrero. El 9 de febrero es cuando muere su papá, ¿sí? Y es el día en que él sintió una herida profunda en la vida, ¿sí? Y hace una pequeña reflexión. Les recomiendo este texto. Casi siempre se edita con el manuscrito. El manuscrito de él, bueno, se ven ahí las tachaduras, la letra, el nerviosismo, qué sé yo. En esta oración entonces hace un perfil de hijo, un perfil filial estupendo de su papá, ¿sí? Termina diciendo que con ese hombre a caballo blanco, con el caballo blanco en el ombligo de México, en el zócalo mexicano, moría el último romántico. Así lo interpreta él, el último romántico. Bueno, son 2 textos muy padres, sobre todo le recomiendo la oración del 9 de febrero de Alfonso Reyes. Nunca lo edita él en vida, no quiere, lo edita en su testamento de manera póstuma, ¿sí? Se edita por vez primera en 1963, ¿sí? No recuerdo cuándo muere él, creo que en el 56, 57, se edita, o en el 59, ya no lo ubico, a fines de los 50 muere Reyes,
y unos años después se edita en el 63 esta oración del 9 de febrero. Bien, Bernardo Reyes, ubiquémoslo como nace en 1849, algunos dicen 1850, ¿sí? Nace en Guadalajara, dentro de una familia liberal, interesante porque la familia paterna, su abuelo es guatemalteco, ¿sí? Y ya venía casado, su papá no había nacido en México, había nacido en Guatemala también, el papá de Reyes, ¿sí? Les digo esto porque los reyistas decían que Limantur no podía ser presidente porque era francés, ¿sí? Bueno, pues Reyes era guatemalteco, entonces, ¿verdad? Pero bueno, ves la paja en el ojo ajeno y no la viga en el tuyo, ¿sí? Pero bueno, no tiene nada que ver, pero ya que se estaban disputando por eso, bueno, pues entonces, pues el tuyo es guatemalteco, ¿verdad? Y el mío chichimeca y así nos vamos, ¿no? Sí, perdón. Bueno, en la Constitución del 57 no se ponía límites de domicilio, ¿sí? Tú podías gobernar un territorio si el pueblo de ahí te elegía. Ay, pero no eres de ahí, no importa. El pueblo quiere, el pueblo de ahí te eligió. Incluso como diputado. De repente en las listas te avisaban, has sido electo por Yucatán. Bomba, yo soy sonorense, no importa. Díaz palomeó que eras elegido por Yucatán, vámonos. Y te avisaban, era un honor, ¿verdad? Bueno, entonces Reyes nace en este contexto este contexto jalisciense, ¿sí? Su papá, su abuelo llega a tener vínculos con los negocios, liberal, la burguesía, ¿sí? Hay muchos guatemaltecos que van hacia Jalisco en esta época de los 1820s, emigran, les llaman así, les llaman los centroamericanos. En historia económica son importantes. El papá de Reyes sirve en la Guardia Nacional de Jalisco, es también un militar, ¿sí? Participa en las guerras de reforma y es hasta su muerte, muere en 1862, jefe político de una región importante que es La Barca en Jalisco. La mamá de Bernardo Reyes es mexicana, ¿verdad? Es mexicana y pertenece a una de las familias más importantes de Jalisco, la familia Ogazón, liberal también. De esta manera, Bernardo Reyes es primo de Pedro Ogazón, gobernador de Jalisco y posteriormente secretario de guerra con Benito Juárez, con Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia, y además es primo de Ignacio Vallarta, Puerto Vallarta. Ignacio Vallarta es uno de los grandes liberales, ¿sí? Sobre todo del periodo de Porfirio Díaz, originarios de esta zona de Jalisco. Es gobernador, es secretario de Gobernación con Díaz, brevemente, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esto es importante porque la familia te da un basamento enorme, es un trampolín. Y vamos a ver que para Reyes fue un trampolín. La estrella política de Bernardo Reyes se enmarca entonces dentro de esta familia liberal de Jalisco. Estudió hasta secundaria y a los 14 años, muy jovencito, se alista en los ejércitos mexicanos frente a la intervención francesa, ¿sí? Recuerden, no estudian para ser militares, son pueblo en armas, muy diferente de los militares conservadores, como Miguel Miramón. Miguel Miramón estudió en el colegio militar, es el líder del ejército conservador, ¿sí? Fue niño héroe. Miguel Miramón, a quien fusiló Juárez en el Cerro de las Campanas en el verano del 67, en junio 19 del 67, estuvo defendiendo el castillo de Chapultepec en septiembre 13 de 1847. Fue un niño héroe, no lo mataron, ahí estuvo, defendió, muy valeroso, ¿sí? Entonces, va a haber muchos jóvenes que se van a enrolar. Recuerden, es otro mundo, la maduración es rapidísima. Tienes 13, 14 años y parece que ya tienes 30. De ahora parecería que tendrías 50. ¿Verdad? ¿Ok? Sí. Bueno, era otro mundo. Está en Querétaro, 1867, cuando se rinde Maximiliano.
¿verdad? Pero está herido, es subteniente herido en Querétaro. Participa en la gran batalla, entre comillas, de la Mojonera, en donde los liberales destruyen al ejército de Manuel Lozada, el líder Cora Huichol de la Sierra del Nayarit, una especie de Emiliano Zapata. Ahora se ha reconsiderado mucho su figura. Hay un espléndido libro, se llama Manuel Lozada, de Jan Meyer, lo acaba de editar hace 1 año, 2 años, estupendo. Bueno, ahí está Reyes en La Mojonera. Reyes como joven militar, ¿sí?, que surge de las guerras, es fiel a los ideales, y el político más idealista de aquella época era José María Iglesias, ¿sí?, presidente de la Suprema Corte de Justicia, que había acompañado a Juárez hasta El Paso del Norte, hasta lo que hoy se llama Ciudad Juárez, y formaba parte de la Trinidad liberal, junto con Sebastián Lerdo de Tejada. Y bueno, Iglesias también pretendía la presidencia, ¿sí?, y entonces se pone en contra de Díaz, que se rebeló, pero también se pone en contra del presidente en funciones, que es Sebastián Lerdo de Tejada, que hace elecciones y se reelige. Pero Iglesias, que es presidente de la Suprema Corte de Justicia, dice, momento, Lerdo no puede reelegirse, porque esas elecciones no fueron libres. Estamos en plena guerra civil. Por lo tanto, nos quedamos sin presidente. Y por lo tanto, la Constitución del 57 dice que cuando no hay presidente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que da la casualidad, nada más la casualidad, que soy yo, José María Iglesias, pues es el presidente, ¿verdad? Entonces yo soy el presidente, ¿sí? Y todos los jóvenes, ¿sí?, idealistas, ¿sí?, se van con Iglesias. Reyes se va con Iglesias. Fíjense, Reyes se va, es iglesista, enemigo de Díaz, ¿sí? Y entonces, ¿cómo va a ser tan leal a Díaz? Porque la familia lo salva, ¿sí? La familia conoce muy bien a Díaz y se lo presenta. Va a presentar al joven Bernardo Reyes, que era iglesista, lo presenta con Díaz. Y Díaz, buen político, lo absorbe, lo coopta, ¿verdad? No rechaza, ¿sí? Extiende. Un régimen sensato es inclusivo, incluye gente, más y más gente, no es excluyente. Oye y ve a todos, porque de repente tenemos presidentes de que yo no oigo ni veo a tal persona. Muy mal, ¿verdad? Muy mal político y muy mala política, ¿sí? Porque hay una pluralidad. Entonces hay que tomar en cuenta a todos, incluso a los rednecks, también a ellos, a todos, ¿verdad? Bueno, es difícil, se dice fácil hacerlo, es difícil. De ahí el talento de los políticos. Hay de políticos a políticos, son necesarios, ¿sí? Ay, pero es un mal necesario, velo así, ¿verdad? Hay gente que dice que no, que la política también es un camino de la excelencia, ¿sí? Pero bueno, si quieres ser así como realista, entre comillas, dices, bueno, es un mal necesario, ¿sí? Necesario. Bueno, triunfante Díaz, sus primos Ogazón y Vallarta lo presentan a Porfirio, ¿verdad? Y Porfirio dice, muy bien, jovencito, combatiste contra mí, apoyaste a Iglesias, pero ahora apóyanme, ¿sí? Y lo manda a Tepic, ¿sí?, que es una zona difícil. Recuerden, tierra caliente, ¿sí? Esa zona de Tepic, Sinaloa, Sonora, va a ser una zona difícil, ese noroeste, ¿sí? Lo va a abrir Díaz. Así como el noreste se abrió un poquito antes con Vidaurri, el noroeste, su apertura data de esta época. Ahí va a estar la apachería, ¿sí? Y se va a combatir, pero también va a haber muchos caciques que dicen, no, yo aquí hago lo que quiero, etcétera, y Díaz va a ir sujetando todo esto, ¿sí? Y Bernardo Reyes va a ser un instrumento fidelísimo de Díaz, muy fiel, es un hombre del presidente, lo que diga el presidente, eso se hace, le debe todo al presidente, ¿sí? Fíjense, pues le debe el perdón, entonces te perdonó, vas a ser leal a él, ¿sí? Por eso él es leal casi hasta la ignominia, ¿verdad? ¿Sí? Tampoco hay que ser tan leales, pero bueno, durante 8 años va a ser instrumento de Díaz para poner orden en este noroeste mexicano o en este norte mexicano. En el 78-79 anda en San Luis, allá en Tamazunchale. Luego, en 1880, destruye un levantamiento en Sinaloa. Del 80 al 83,
es comandante de operaciones de Sonora, Sinaloa y Baja California, lidiando con yaquis y apaches. No es un destroyer, es un militar que sabe negociar, igual que Díaz. Es un militar con honor, igual que Díaz, ¿sí? Y esto lo va a poner con algunos sonorenses que querían la destrucción total de los yaquis, por ejemplo. La solución final al problema yaqui, la solución final al problema judío, destruirlos, que no quede ni uno, ¿sí? Reyes no es así. Reyes va a decir, bueno, vamos a acotar, vamos a negociar, etcétera, ¿no? Y Díaz lo va a apoyar. Y entonces en Sonora se va a meter por vez primera en política. Y fíjense, ¿quién estaba ahí? Un jovencito llamado Ramón Corral. Ramón Corral, que luego va a ser parte del grupo científico que se va a oponer a Reyes, ¿sí? Y es que en la política tradicional, lo que te pasó al principio, ¿sí? Luego regresa, ¿sí? Fuiste enemigo de alguien y luego ese odio se va acumulando y se presenta. Ramón Corral y Díaz en 1882-83 chocan en Sonora. Ramón Corral propugna la destrucción de los yaquis. Reyes dice la derrota de los yaquis. Es diferente, ¿sí? Y entonces Díaz apoya en esta ocasión a Reyes, ¿sí? Que obviamente también tiene sonorenses que lo apoyan. Es este clan Maytorena, que luego resurgen con el maderismo, ¿sí? José Maytorena va a ser muy importante, uno de los primeros maderistas de Sonora. En 1883, Díaz lo mueve a San Luis Potosí para pacificar el estado y de ahí a Monterrey, para romper el cacicazgo que estaba muy fuerte ahí de los gonzalistas, hombres de Manuel González, que también habían apoyado a Díaz, pero se identificaban más con Manuel González, que eran Jerónimo Treviño y Francisco Naranjo. Para 1885, Reyes es ya gobernador de Nuevo León, comandante militar de la tercera zona, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Detenta los dos cargos, el cargo político de gobernador del estado principal del noreste y el cargo militar de la tercera zona que incluye Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Eso es algo único, ¿eh? No se repite en todo México, en todo el México porfirista esto, ¿sí? Por eso a Reyes se le llama el procónsul, ¿sí? Porque es una especie de gobernador al estilo romano que detenta lo militar, ¿sí? Y detenta lo político. Y lo hace muy bien en ambas dimensiones. Entonces, es procónsul hasta 1909, del 85 al 9. Hacemos cuentas y son 25 años. Un cuarto de siglo gobierna el noreste de México, siguiendo las indicaciones de Díaz. Bajo su mando, Monterrey se va a industrializar, siendo el más joven gobernador modernizador del porfiriato, el más joven militar porfirista que llega en 1900 a la Secretaría de Guerra y Marina, a los 50 años. Recuerden que el porfirismo, el porfiriato, va siendo un gobierno de jóvenes al principio, pero se convierte después en un gobierno de viejos. Díaz, una vez que encuentra a alguien, no lo mueve, lo deja ahí porque le ha funcionado. Un poquito como John Wayne, el actor de los westerns, del director John Ford. Le decían a John Ford, oye, ¿por qué no cambias de actor? Pues porque siempre me funciona, ¿verdad? ¿Por qué lo cambio? Pues sí, ¿verdad? Y John Wayne, bueno, es el actor primordial de las películas de Ford, ¿verdad? Bien, entonces le pasa lo mismo a Díaz. Cuando Díaz encuentra a alguien que le resulta, que le agrada, que funciona, no lo cambia. Y entonces va envejeciendo con Díaz, ¿sí? En el caso de Reyes va envejeciendo también, pero no tanto, porque llega muy joven. Nace en el 50, es gobernador a los 35 años, en 1885. Es lo bueno de cuando naces así en el 50, ¿no? En números redondos, ¿verdad? Puedes hacer las sumas muy fácil. No, yo nací en el 53, ay no, mejor en el 50, ¿no? Ay, no me hagas más viejo, ¿verdad? Bueno, está bien. Ponme que nací en el 60, ¿verdad? Bueno,
¿ok? Entonces, Reyes podemos ponerlo en el 50 y nos ayuda mucho, ¿no? Bueno, entonces él es un gobernador muy joven, es ministro de guerra a los 50 años, el más joven, ¿sí? Porque Díaz allá había puesto puros viejitos, ¿sí? Para que no se moviera el ejército en su contra, lo va reduciendo, ¿sí? Se dice que en el Ministerio de Guerra se robaba a la antigüita, no con obra. Sí, ya ven, el gobernador aquel de acá, pues de algún estado, ahí Baja California, no sé, que le decía a Luis Cortines, presidente, pues es que no sé cómo tener dinero, hombre, ¿sí? Pues todos los gobernadores tienen un chorro de dinero. Y el consejo del presidente Luis Cortines fue, compadre, haga obra, infraestructura, hombre, ahí vienen los moches, por favor, ahí viene, y le inflas el presupuesto. ¿Sí? Gasté 10 y en realidad gastaste 5, no sé, se me hace muy fácil a mí, ¿ok? No sé, pero bueno, a la mera hora, oye, no está tan fácil, ¿verdad? Bueno, en el Ministerio de Guerra simplemente era, aquí está el dinero y me lo llevo, punto. Oye, pues así le hacen ahora, no sé, pero en el Ministerio de Guerra así era la práctica, ¿sí? Claro, llega Reyes y dice, no señores, aquí eficiencia, ¿sí? Y es muy activo en el Ministerio de Guerra. Y entonces, asusta a Díaz, porque la hace muy bien, ¿sí? Fíjense, Ramón Corral era un gran hombre en Sonora, llega a la vicepresidencia y dicen, es un hombre gris, no quiso moverse para salir en la foto y salió en la foto, fue el vicepresidente, ¿verdad? ¿Sí? En el caso de Reyes se movió, porque hay personas así, hay personas que dicen, oye, estoy aquí, lo voy a hacer bien, voy a dar lo mejor de mí mismo, ¿verdad? ¿Sí? Pase lo que pase, yo voy a dar lo mejor de mí mismo siempre, ¿sí? Do your best, como dicen los maestros gringos, ¿no? Bueno, los maestros norteamericanos, ¿sí? Él es reflejo de este México real, ¿sí? Y nunca va a detentar cargos de diputado ni de senador. Es hombre del presidente, administrador eficaz al estilo de los Borbones. Estos intendentes modernizadores, ¿sí? Del siglo XVIII del Imperio Español. Cerca de él hay otras personas similares. Juan Vicente Villada en el Estado de México, Teodoro Dehesa en Veracruz, el mismo Emilio Rabasa en Chiapas, ¿sí? El 20 de diciembre de 1898, 4 días antes de que llegara Santa, en aquella época, el 20 de diciembre de 1898, en el Casino Monterrey, le puse yo de Monterrey, el Casino Monterrey, en la cena de gala, Porfirio Díaz, que visitaba Nuevo León, le dice públicamente, y nunca Díaz elogia públicamente a nadie, ¿sí? Le dice, General Reyes, así se gobierna. Todos, el tapado es el que va a suceder. Pues sí, en cierta manera, ¿sí? Era un hombre brillantísimo, brillantísimo. En esencia, vamos a recordar un poquito de dónde viene Reyes y cómo estaba el caldo de cultivo aquí de los grupos porfiristas, ¿verdad? Los porfiristas pertenecían a dos grandes corrientes. Primero, los liberales jacobinos de las provincias, ¿sí? Gobernaban el México real, no mezclaban negocios y política. Y el otro grupo son los positivistas, podríamos denominarlos los liberales conservadores, ¿sí? Es gente que viene que se origina en las provincias. Limantur era chilango, pero todos los demás no, todos los demás positivistas habían ido de todos lados de México. Ahorita mencionamos a Emilio Rabasa, pues era de Chiapas, ¿sí? O Justo Sierra, pues era de Campeche. Y así muchos de ellos, Rosendo Pineda era de Oaxaca, ¿sí? Muchos de los positivistas eran talentos de provincias que se vuelven más talentos en el DF, ¿verdad? En la capital. Y entonces van allá y despliegan sus carreras políticas en la administración federal, sobre todo en Hacienda y en relaciones exteriores, y mezclan dinero y poder, porque ahí es donde vienen los permisos para las inversiones extranjeras, ¿sí? Supuestamente mezclaban dinero y poder. No Limantur, pero hay que recordar que Limantur, su papá,
fue el máximo comprador de los bienes de la iglesia. Se la jugó con Juárez. Le dijo, ok, te compro la mitad de la Ciudad de México que pertenece a la iglesia, se supone que vale 50 pesos, te doy 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no has ganado la guerra, Juárez. ¿Quieres el dinero? No, no, sí lo quiero. ¿Sí? O sea, Limantur Senior ya era el hombre más rico del DF. Y más cuando el DF va creciendo. ¿Sí? Todo se revalora. ¿Sí? Decir que robaron así tan literal como dicen los reyistas, ¿sí? No es tan cierto. También hay que revalorar a muchos de estos científicos, ¿verdad? Estos científicos no son lo que van a ser después la familia revolucionaria. Esa es otra cosa, ¿sí? Aquí había cierto recato y cierta ética, aún entre los porfiristas y aún entre los porfiristas positivistas, ¿sí? Pero bueno, no importa si lo hicieron o no. ¿Cuál era su imagen? De que robaban mucho, de que hacían tranza con los inversionistas extranjeros, que mezclaban poder y negocios, ¿sí? Entonces era como una plutocracia, una oligarquía, mezclando poder y economía. Reyes, Bernardo, Joaquín Baranda de Tabaco, Teodoro Dehesa de Veracruz, son los líderes de los liberales jacobinos. Limantur, con Rosendo Pineda, en la subsecretaría de Gobernación, lo son de los científicos positivistas. Díaz, Porfirio, cuyo régimen es de principio militarista, él era militar, y si analizamos sus primeros ministerios, su primer cuatrienio, prácticamente le ayudan puros militares, ¿sí? Pero como va teniendo éxito, va viendo progreso, ¿sí? Va incorporando civilistas. Al primero que incorpora de gran peso es su suegro, Manuel Romero Rubio, secretario de Gobernación desde el 84 hasta que se murió en el 95, ¿sí? Y con él muchos otros, ¿sí? Y entonces Díaz se va a ir allegando cada vez más de gente civil, que representan al México nuevo. En este caso, Limantur, por ejemplo. Limantur es un civilista, ¿sí? Reyes es como Díaz, es su gemelo. Por eso Díaz dice, ay no, si este gobierna, pues va a resultar. Aparte está más joven, ¿sí? Entonces, como que en el inconsciente no eliges a un sucesor que sea bueno para que no te opaque. Por eso al inconsciente hay que hacerlo consciente, para decir, caray, estoy eligiendo a este porque si no me opaca a este, ¿sí? Y entonces ya decide con razonabilidad. Oye, porque le conviene a la empresa, le conviene a la unidad X, a lo que sea, al país. Elegir al menos peor. No se trata de elegir al mejor, sino al menos peor. Eso es, nada más, al menos peor. O a veces elegir uno para castigar al otro, nada más, castigar al otro. ¿Sí? ¿Ok? Eso es todo. Así funciona, ¿sí? Claro, nos podemos agüitar, ¿no? No importa. Bueno, sí importa, no nos agüitemos. O sea, no nos hagamos ilusiones para no desilusionarnos. Simplemente realismo. No pasa nada. Lo importante es amar y servir. Y eso no importa que sea Limantur como presidente o Reyes como presidente. El que sea, puede uno florecer como persona, ¿verdad? ¿Sí? Claro, tratamos de que en lo político, pues el golpanazo sea lo menos posible, elegir al menos peor, ¿verdad? Entonces, en este caso, Reyes es como un doble de Díaz, ¿sí? Reyes sabe manejar hombres, Limantur sabe manejar cosas. Son dos talentos. Necesitas manejar hombres y necesitas manejar datos. ¿Pero qué es la política más que nada? Manejar hombres. Esa es la política, ¿sí? Obviamente necesitas la administración pública, manejar datos, ¿sí? Entonces Limantur es un hombre de gabinete, es un hombre de estadísticas, es un hombre que aplica los instrumentos cuantitativos a la toma de decisiones, ¿sí? Reyes es un hombre de lealtades, de abrazos, de apretones de mano. Es un hombre que se mueve al estilo romano,
con esas clientelas, ¿sí? Que van siendo como una especie de pirámide, de red, una red, ¿sí? Que cubre el país. Díaz tiene su propia red, ¿sí? Pero Reyes va haciendo la suya propia. Y eso, en cierta manera, Díaz le teme, ¿sí? Aquí hay como varias debilidades, fíjense. En el caso de Limantur, ¿cuál es la debilidad? La debilidad es que no da abrazos ni apretones. Entonces, es un hombre de gabinete, es un hombre de camarilla, es un hombre que con los datos crea una realidad virtual. ¿Y dónde está la realidad real? Pues a lo mejor no coincide con la realidad de los datos, porque los datos también los creamos, todo lo creamos, ¿sí? Pero lo más cercano a la realidad es la gente, son las personas, ¿sí? Entonces, tenemos una camarilla que se aísla de la realidad. Fíjense qué curioso, los positivistas decían, voto, que haya elecciones libres, pero nada más de los ricos y de los educados, ¿sí? ¿Ok? Una democracia censitaria, que tiene su lógica, ¿sí? Pero porque como que tenían miedo, salir del gabinete, pararme y exponerme ante toda la raza, no, y Limantur no va a ser capaz de hacer eso, ¿sí? En cambio Reyes, claro que sí, eso es lo que hace todos los días, ¿sí? Claro, es un hombre que también, es un hombre de datos también, ¿sí? Es un hombre, Monterrey, vaya, no es nada más, la grandeza industrial, económica de Monterrey no se construyó a fuerza de abrazos y de apretones de manos, sino de decisiones inteligentes, razonables. O sea, Reyes tiene los dos, pero hay que ver la imagen, ¿sí? La imagen de Limantur es hombre de gabinete, ¿sí? Los datos, la administración de las cosas. Reyes es un hombre del México real, del México bronco, de los abrazos, las lealtades, las fidelidades, ir construyendo grupos de apoyo, ¿sí? Y eso es lo que va a hacer. Y eso es lo que asusta a Díaz. Díaz prefiere al gabinete, porque no se le asemeja, ¿sí? Aparte del gabinete, Díaz se apantalla, dice Cosío Villegas, que Díaz, Limantur lo tenía apantallado, porque de repente venían cuestiones de la balanza de pagos y del tipo de cambio y de pasar de la plata al oro y que los créditos y Díaz se mareaba con todo esto. Dice, a ver, tú dime, Limantur, ¿cómo está la cosa? ¿Sí? Era un gran administrador Díaz, claro, ¿sí? Pero 10 centavos más un peso, 1.10, ¿verdad? Me gasté 80 centavos, me quedan 30 centavos, o no sé cuántos quedan, ¿verdad? Pero, oye, voy a cambiar el tipo de cambio de plata a oro, ¿qué repercusiones va a tener, no? O tenemos tantos pasivos y Díaz dice, ay, no, me marea todo esto, ¿sí? Entonces Limantur sabía todo eso muy bien, lo entendía, se lo explicaba a Porfirio, ¿no? Y entonces como que Porfirio ve menos amenaza en Limantur para su imagen, para su poder, que al mismo Reyes, ¿sí? Entonces, dos mundos se van a enfrentar en estos dos grupos porfiristas, el del México provinciano de clases medias, que representa a Reyes, y el de la capital, con élites educadas que hacen de sus conocimientos una segunda realidad. Dualidad de orígenes, dualidad cultural, dualidad de sensibilidad. Son dos grupos, ¿sí? Claro, puestos a elegir, pues tienes que ir por uno de los dos. Díaz fue por los científicos, y más bien debería haber sido por los liberales jacobinos, ¿sí? Ese fue quizás su error máximo, ¿no? En 1892, en la reelección de Díaz, ¿sí? Los jóvenes científicos van a armar una especie como de club, unión liberal le van a llamar, y van a promover a Díaz para ser presidente, ¿sí? Y le van a pedir que respete la ley. O sea, los científicos no son vendidos a Díaz, ¿sí? Los científicos presionan a Díaz. En 1892 lo van a presionar con Rosendo Pineda y con el suegro de Díaz, Manuel Romero Rubio, ¿sí?
Reyes lo invitan a participar. ¿Quién lo invita? El organizador de la Unión Liberal. ¿Quién es el organizador? Rosendo Pineda, oaxaqueño, como Porfirio Díaz, ¿sí? Y es joven y es científico. Es el subsecretario de Gobernación. Y entonces, él organiza la Unión Liberal para promover esta reelección de Díaz. Porque en cada reelección, Díaz decía, bueno, que el pueblo se manifieste, ¿sí? Y entonces se formaban clubes, partidos, uniones que promovían su candidatura. Una vez que salía de candidato, se apagaba todo, ¿sí? Y entonces ya se hacían las elecciones, ganaba él, etcétera, ¿sí? Pero tenía que haber como un simulacro, como una ficción, ¿sí? De que el pueblo lo llamaba. Y entonces aquí los científicos, el grupo científico va a armar la Unión Liberal. Los liberales jacobinos arman la suya y casi siempre coinciden, por no decir que coinciden siempre con Porfirio Díaz como presidente. Donde no van a coincidir es en el candidato a vicepresidente, ¿sí? Sobre todo ya en 1906, 1904, 1909, 1910. Ahí va a haber ya diferencias fuertes, ¿sí? Entonces, Rosendo Pineda invita al general Reyes, que era gobernador de Nuevo León, comandante de la tercera zona militar. Vente a la Unión Liberal y apóyanos. Reyes se niega. Dice, no, yo no lo apoyo. Mal informado. Dicen que mal informado, pero aquí se gana un enemigo, ¿sí? Reyes cree que todo esto es de estos muchachitos científicos, que no tiene palomeado esta acción, no está palomeada por Díaz. Y entonces él dice, yo no voy a hacer algo que Díaz no haya aprobado, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo lo interpreta Pineda, Rosendo Pineda? Lo interpreta como, me está saboteando. Entonces ahí viene otra enemistad, ¿sí? Fíjense, son cosas así como personales, que así es la política y así es la vida. Ay, no me saludaste allá, ¿sí? Oye, espérame, pues ni te vi. No, ¿sí? Y ahí empieza. Porque no lo saludaste, ahí empieza, ¿sí? Y se hace una hecatombe, una guerra civil, porque no me saludaste, ¿sí? Oye, ¿por qué odias a este cuate? ¿Sí? No, piensan distinto. No, es que fue novio de mi hermana y luego se fue con otra muchacha, ¿sí? Y otra vez lo mismo, ¿verdad? Entonces, esto es bien interesante. Una vez que lo localizamos, hay que darle su importancia. Ya vimos una, Ramón Corral en Sonora, con Reyes. Aquí tenemos otra, en el 92. Reyes con Rosendo Pineda, ¿sí? Y entonces, ahí ya hay como otro choque, ¿sí? Ya en esta época, Díaz va envejeciendo. Díaz nace en el 30, ¿sí? Recuerden, esos son los héroes que necesitamos, que nazcan en el 30, en el 40, en el 50, para hacer bien las sumas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Juárez nace en el 6, 1806, no es mi héroe, ¿sí? Pero Díaz sí, es en 1830, qué padre, ¿no? Y entonces, ya tiene casi 70 años, en 1900, ¿sí? Entonces va envejeciendo, no es ningún tonto, sabe que tiene que dejar el poder, que tiene que preparar la sucesión, es un hombre responsable, ¿sí? Porque a veces lo vemos así como, no, ese señor nunca se quiso separar de la silla presidencial. No. Juárez no se quiso, pero Díaz tuvo suficiente tiempo para pensarlo bien, ¿sí? Y entonces va a tratar de fraguar como una especie de coalición entre sus dos grupos, ¿sí? Limantur como presidente y cuidándole las espaldas Bernardo Reyes. Es una fórmula padre. Si se hubieran puesto de acuerdo, si se hubieran querido, ¿verdad? Pero no. No. Por más que Díaz trató de allegarlos, no van a querer, van a tener conflictos, ¿sí? No se van a poder ver, ¿sí? Algunos incluso hablaban de que Reyes, ¿sí?, era el elegido. ¿Por qué? Porque eso de así se gobierna, general Reyes, ¿sí? Aparte, en 1896, Reyes, de 46 años, había sido nombrado oficial mayor del Ministerio de Guerra, brevemente por unos meses, ¿sí? Pero ya andaba como, de acá de Monterrey te paso acá al escenario nacional, ¿sí?
Y aparte había colaborado con Justo Sierra en este libro muy importante, México, su evolución social. O sea, Reyes no solamente era un militar, era un gobernador, era un hombre carismático, sino además era un intelectual. Escribió la parte militar de México, su evolución social. No, pues, ¿sí? Es un hombre completo, ¿sí? Díaz planea, se supone, lo suponemos, desde 1900 su sucesión, tratando de acercar a Reyes y a Limantur. A ambos les pide tratarse con educación, ¿sí? Y desde 1898. Limantur en la presidencia, Reyes en una vicepresidencia que había que crear. Incluso hay constancia de que Díaz le ofrece la presidencia y el trato a Limantur. Le dice, ¿sí? Y, oh surprise, porque Limantur va a decir, no, no me interesa la presidencia. ¿Cómo, compadre? Eso está muy mal, ¿eh? Hay que cumplir el deber. La vida a veces te pone en un lugar y cumple el deber, nada de que no quiero, ¿sí? Como persona, como país, cumple tu deber. Fíjense, Estados Unidos no cumplió el suyo en el periodo que va de 1918 a 1939, el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó? El caos. Después lo cumplió, después del 45, lo ha cumplido, ¿sí? ¿Por qué nos llama la atención Trump? Porque dice que no va a cumplir su rol, debe cumplirlo. Ahí anda Angela Merkel tratando de cumplir el rol que Alemania no puede cumplir, lo tiene que cumplir el país más poderoso que es Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí Limantur dice no, es que no, a mí la política no, andar abrazando y esto y lo otro, y luego me andan pidiendo favores y no, yo no quiero eso, ¿sí? Bueno, entonces voy a poner a Reyes, no, o sea, bueno, como el perro del hortelano, ¿verdad? Como decían las abuelitas, estás como el perro del hortelano, me decían a mí, ni comes ni dejas comer. Y yo me frustró totalmente. Pero bueno, aparte del nombre, imagínate que te digan eso, no, hombre, pues, sí. Bueno, así estaba Limantur, como el perro del hortelano. Ni come ni deja comer, ¿verdad? Entonces, no quería ser presidente, pero no quería que dejara al otro, ¿sí? Pues mira, qué padre, ¿no? Ese va a ser un problema para Díaz, un problema tremendo, ¿sí? Y entonces, los jacobinos del grupo de Reyes empiezan a atacar a Limantur y luego los científicos empiezan a atacar a los jacobinos, ¿sí? Desde 1900, ¿sí? En el 1899, Joaquín Baranda, jacobino, que era ministro de Justicia y de Educación, un hombre muy eficiente también, hace público un estudio que muestra que Limantur está incapacitado legalmente para ser presidente, porque es hijo de extranjeros, ¿sí? En el caso de Reyes, su abuelo, su papá se habían hecho mexicanos, ¿verdad? En el caso de Limantur, el papá de Limantur siempre conservó su ciudadanía francesa. Sí había cierta diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, claro que a Limantur no le gustó nada esto, oye, ¿por qué se está mintiendo con mi familia? ¿Verdad? Y entonces Díaz también dice, ándele, se cree mucho Limantur, ándele, lo están atacando, no se me crea tanto ministro de Hacienda, ¿sí? Está bien que no entiendo lo de la balanza de pagos, pero que te ataque. Díaz es muy mañoso, también así a su gente que sirve al país, también deja que se ataque, que no olviden que él es el fiel de la balanza, que él decide al final, ¿sí? Y entonces Díaz dice, bueno, no se pudo hacer nada, correcto, ¿sí? Todo esto que pensaba ya irme retirando, ¿sí? Lo pensamos en 1904, ¿ok? En 1904 lo pensamos y entonces pospone un poquito la solución, ¿verdad? Sin embargo, Díaz trata de ir probando. ¿Por qué? Porque en 1900 nombra ministro de Guerra y Marina a Bernardo Reyes, ¿sí?
como diciendo, bueno, ahorita no se pusieron de acuerdo, se están atacando. Esto de Joaquín Baranda, que dice que Limantur es extranjero, hijo de extranjeros, no puede ser presidente, le cuesta su puesto a Joaquín Baranda. Díaz lo tiene que retirar por presión de Limantur y científicos, ¿sí? O sea, no crean que son así cosas así, nada más le digo esto y bolas, ¿sí? Lo quitan. Y a Reyes le va a costar también, claro, ¿sí? El que siempre va a permanecer ahí es Limantur, ¿verdad? Entonces, nombra a Reyes en Guerra y Marina, como diciendo, bueno, mi plan sigue. Tengo que poner a Reyes aquí en el ministerio, aquí en la Ciudad de México, se haga amigo de los científicos, esto y lo otro, que lo conozcan, y en 1904, porque fue elegido de 1900 a 1904 días otra vez, ¿sí? Decidimos qué es lo que vamos a hacer. Y entonces, el éxito de Reyes en el ministerio provoca los celos presidenciales, la reacción de los científicos. Los científicos dicen, caray, este no es un militarote así como decimos, ¿no? Una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que eres, ¿sí? Reyes era un gran administrador también, eficiente, ¿sí? Era mucho más completo que Limantur, mucho más completo, ¿sí? Porque a pesar de que se dice que no manejaba datos, claro que los manejaba, ¿sí? Y a lo mejor él no entendía la balanza de pagos, pero tenía gente en su equipo que podía entender, ¿verdad? O sea, Reyes estaba mejor situado para gobernar México en 1900, en 1910, que Limantur. Y me voy a atrever a decir algo, que Madero, definitivamente. Era un hombre con muchas lealtades, mucha gente que apostaba por él. ¿Qué desencantó a sus partidarios? Que él nunca dio la cara por ellos. Ellos dieron la cara por él, pero él no. Él nunca se quiere poner al tú por tú con Díaz, jamás, ¿sí? Y entonces, si él se hubiera puesto, ¿sí?, sus partidarios lo hubieran apoyado, totalmente, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué hace Reyes ahí en el Ministerio de Guerra? Propone, o más bien, pone en marcha una vasta reforma militar que incluye mejores sueldos, mejores prestaciones para los soldados, y sobre todo los oficiales jóvenes que veían en Reyes, ¡ay, qué bueno que llegó este cuate! Ya que se quite todos los generales viejitos que deben estar en su casa, ¿sí?, comiendo atolito con un popote, ¿verdad?, en lugar de estar aquí. Esto que nos deje a nosotros, a la raza nueva. Y veían a Reyes como el nuevo, tenía 50 años, ¿sí? Y el México de aquella época en promedio tenía 20, 25 años. Entonces había muchos oficiales jóvenes, la nueva generación, que decía, sí, Reyes, ¿sí? Y Reyes va respondiendo, mejora el equipo. Dice, estos fusiles son de la batalla de Waterloo, o sea, son de 1815, ¿no? Empieza a comprar nuevo equipo, artillería nueva, tecnología militar lo mejor. Ve que muchos de estos soldados son obligados a entrar al ejército, la famosa leva. Dice, no, necesitamos entusiasmar a la población para que entre al ejército voluntariamente, ¿sí? Incluso empieza a desarrollar fábricas de explosivos nacionales, que los suministros del ejército los haga una burguesía nacional, como en Alemania. Alemania básicamente se industrializa vinculándose a un fuerte ejército, porque el ejército, fíjense, necesita todo: uniformes, industria textil; armas, industria del acero, ¿sí?, alimentos, enlatados y todo eso. O sea, el ejército es un mercado que te promueve la industrialización, ¿sí? Y entonces Reyes decía, vámonos por ahí, ¿sí? Adquiere 4 cañoneros, puras chalupas, desde Tenochtitlán, ¿sí? Estoy exagerando, es broma, pero no se ríen, bueno, ¿sí? Adquisición de 4 cañoneros, y empieza a hacer maniobras de a verdad, como las de los ejércitos francés y alemán. Empieza a hacer maniobras, ¿sí?, prácticas, y crea la segunda reserva, a imitación del ejército alemán, bajo la inspiración de un reyista, Antonio Ramos Pedruesa, ¿sí?, que dice, ok, aparte del ejército vamos a tener una reserva de civiles,
les damos entrenamiento militar el domingo y en caso de necesidad los llamamos a que formen parte del ejército. ¿Sí? A nadie se le había ocurrido. ¿Sí? Pues claro, se sentaban y, ay, me voy a robar estos 10 pesos y estos 5. No, oye, me siento y hay que ver, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Es súper honesto Reyes, es un hombre honesto. Muchos de estos liberales jacobinos lo eran gente honesta. Claro, tenían buenos sueldos, ¿sí? Pues, trabajaban, pero nadie los acusaba de ladrones. Ni los científicos los van a acusar. ¿Es un corrupto Reyes? No. Van a decir que es un militarote, que es el hombre de la espada, es el hombre de la sangre, que es un asesino. Van a decir muchas de esas cosas, pero no van a decir que es corrupto. ¿Por qué? Porque no lo es. No lo es ni tantito. ¿Sí? Entonces, aquí en el ejército crea esta segunda reserva. Se calculaba que funcionó muy bien. Esos domingos, en todo México había 50,000 voluntarios. 50,000 que podía movilizar. ¡Ey, ayúdenme! 50,000 reyistas ahí. Así lo lee Díaz y así lo lee Limantur. Y dice, no, hombre, se está creando un partido nacional. ¿Sí? Porque aparte, estos voluntarios de la segunda reserva, ¿sí? No, hombre, iban entusiasmados el domingo. Le decía a la señora, ¿a dónde vas? A la reserva. Ay, sin capitán, ¿verdad? Y ahí era una sociabilidad dominguera, de domingo. Estatus distinguido, soy oficial de la segunda reserva. Échate esa. ¿Sí? Atiendo aquí el comercio, pero aparte soy oficial de la segunda reserva. Te educaban militarmente y aparte había discursos sobre la patria, patriótico, comida de pares también, con algunas cervezas. ¿Sí? No, hombre, olvídate. ¿Sí? Armabas un nuevo equipo y todo esto bajo Reyes. ¿Sí? Se creó un boletín del oficial reservista, un círculo de propaganda de la institución Oficiales Reservistas. Detrás de todo un patriotismo, somos parte del nuevo México, queremos una burguesía nacional, ¿sí? Y dentro de este nuevo pueblo había gente rica, muy rica, había gente pobre y había gente de clase media, que iban los domingos, ahí estaba México. Como me pasó a mí un poco, siempre me eduqué en colegios católicos, ¿sí? Los colegios maristas de aquí, y entonces hasta la prepa. Entonces ya conocía a todos mis compañeros, desde kinder los conocía, ¿sí? En secundaria, bueno, se unían los dos colegios maristas, el instituto y el colegio, y era ahí nuevo, ¿verdad? Pero luego entré al TEC, ¿sí? Y vi a México en el salón, un yucateco, un sonorense, un regio, y dijo, ¡ay, por fin conocí a México! Aquí también lo conocías la sociedad, ricos, pobres, clase media. Eso es bien interesante y bien importante en la educación, mezclar, que en cada salón esté en México, porque luego creamos compartimentos estancos y los ricos creen que todos son así y los de clase media igual. No, convivencia, ¿sí? Por eso espacios así como la macro, ¿verdad?, son importantes, porque existe Monterrey, no la colonia, no el sur, no Monterrey, que somos todos, de todo, ¿verdad? Pocas ciudades tienen eso, donde se conviva todos, pero son las ciudades exitosas, ¿verdad? Bueno, aquí Reyes estaba tratando de hacer eso, consciente o inconscientemente, ¿sí? Es un grupo nacional interclasista, representante del nuevo pueblo, del pueblo moderno. Y fíjense, hay personalidades importantes. Jesús Flores Magón, el hermano mayor, Joaquín Clausel, Samuel Espinosa de los Monteros, Venustiano Carranza, e incluso, sorpresa, el hermano de José Yves Limantur, el secretario de Hacienda, que se llamaba Julio Limantur. Y ahí estaban futuros revolucionarios como Ambrosio Figueroa, Praxedis Guerrero. ¿Sí? O sea, el reyismo en esta convocatoria de la segunda reserva, ¿sí?, fue muy exitosa. Obviamente inquieta a los científicos, a Porfirio, lo sienten como un trampolín de Reyes, ¿sí?, y una masa crítica política que en cualquier momento Reyes puede unir.
aunar, llamar a las armas, llamar en las movilizaciones. La caída de Reyes como ministro de guerra se decide el 16 de septiembre de 1902, porque ante Palacio Nacional hay un desfile, y ahí está Reyes, y están los científicos, y está Díaz, y es un desfile exitosísimo, por eso lo quitan. 6,000 reservistas entusiasmados pasan por el balcón presidencial, y todos, híjole, este cuate se está moviendo demasiado, ¿qué se me hace que se va para afuera? ¿Sí? Y lo van a quitar, ¿sí? en unos meses más. Hay entonces un éxito en septiembre, ¿sí? Para diciembre, principios del siguiente año, ¿sí? Lo van a quitar a Reyes. Cuando Reyes, obviamente lo quitan de ministro de guerra, pero no de la gubernatura, no de la zona militar del noreste, ¿sí? Porque tampoco Díaz es tan tonto, necesita un contrapeso al Limantur, ¿sí? Y entonces él regresa a Nuevo León, pero los científicos dicen, no estamos contentos nada más con que lo quiten como ministro de guerra, también queremos que se vaya de gobernador. Y entonces Rosendo Pineda, el operador político de los científicos, desde la Secretaría de Gobernación, subsecretaría de Gobernación, nunca fue secretario, ¿sí? Le arma problemas aquí en Nuevo León, ¿sí? Se los arma en abril 2 de 1903. Abril 2 es la fecha de la batalla que gana Porfirio Díaz en la intervención francesa, el 2 de abril. Mira, te vas por 2 de abril, se ve la calle, ¿verdad? 2 de abril. 2 de abril es una fecha en donde Díaz vence a los franceses, creo que cercano a Puebla, en Puebla, ¿verdad, Rodrigo? Y entonces se celebraba en todo México esa fecha, ¿sí? Entonces, ya se celebraba también el 15 de septiembre, que es cuando nace Díaz. Dice él, mira qué coincidencia, la independencia de México es cuando, el mismo día que yo nací, ¿sí? Wow, destino, ¿verdad? ¿Sí? Ya me habían elegido. Bueno, y entonces le arman una manifestación aquí, estudiantil, contra Reyes. Reyes la tiene que reprimir, hay varios muertos, ¿sí? Y entonces se acusa a Reyes en la Cámara de Diputados, ¿sí?, de violar la Constitución y de matar, asesinar ciudadanos, ¿sí? Díaz deja hacer el juicio político a Reyes, se lo hacen en el DF, en el Congreso, ¿sí? Pero al final Díaz dice, inocente. Lo salva. O sea, tampoco les da el cadáver de Reyes, el cadáver político de Reyes a los científicos, ¿sí? Pero, como había crecido mucho Reyes, había necesidad de bajarle un poquito, digamos, su imagen, ¿sí? De hecho, el enviado personal del presidente acá en Monterrey para investigar todo esto es López Portillo, José López Portillo y Rojas, el abuelo del futuro presidente, ¿sí? Y él era reyista también. Entonces, Porfirio dice, nombra a un reyista a investigar a Reyes. Ya sabía que la investigación iba a ser lo que dijo López Portillo. Dijo, es una exageración, ¿sí? Esto fue una trampa a Bernardo Reyes, que es un servidor leal de Díaz, ¿sí? Bueno, para 1903, el plan de dejar a Díaz, de dejar a Limantur y a Reyes, está en la ruina, ¿sí? Hay un atolladero en 1904, que es cuando hay otra reelección. El César envejece, su reelección es un mal menor, pero ahí está todo el mundo pensando, ¿qué va a pasar cuando se muera él? ¿Sí? Y entonces otra vez los científicos organizan la Unión Liberal para promover la candidatura de Díaz. Y ahí hay un científico, el intelectual de los científicos, aparte de Justo Sierra, Francisco Bulnes, ¿sí? Dice con premonición, dice, necesitamos institucionalizar la política. O sea, que las leyes se cumplan, porque va a faltar Díaz, ¿sí? Acuérdense, ahí es un discurso muy famoso en donde Bulnes dice, hay paz en nuestras calles, pero no en nuestras conciencias, ¿sí? Necesitamos
institucionalizar la sucesión. Necesitamos que la ley decida, que el sucesor de Díaz sea la ley, ¿sí? Pero entonces una ley real, que hay que ajustar la legislación electoral, que nada más elijan al sucesor de Díaz solo los que pagan impuestos, solo los que tienen propiedad, solo la gente educada, ¿sí? Porque si no se va a prestar a la manipulación, ¿sí?, de los carismáticos o de los populistas, ¿sí? Y entonces Díaz acepta, porque Bulnes propone aquí la creación de la vicepresidencia, no existía. Entonces decían, bueno, se muere Díaz, pues el vicepresidente entra. Esa es la creación de la ley, ¿verdad? Y entonces aquí va a ser la rebatinga para ver quién es el vicepresidente. Y claro que Díaz piensa inmediatamente en quién, en Limantur. Le ofrece por segunda vez a Limantur la presidencia, pero ahora disfrazada de vicepresidencia. Limantur rechaza el puesto de vicepresidente, ¿sí? Otra vez, ¿sí? Y entonces Limantur le dice, pero le puedo proponer dos, y ahí escoge usted, ¿sí? Necesitamos gente que no esté en el escenario nacional, que no esté desgastada, ¿sí? Y entonces propone a dos científicos de los extremos de México, Ramón Corral de Sonora o Olegario Molina de Yucatán, ¿sí? Díaz se inclina por el sonorense. Nada tonto, porque ¿quiénes ganan la revolución? Los sonorenses. ¡Qué casualidad! Intuición de que ahí estaba el México del futuro, ¿verdad? A veces tomas decisiones por intuición, whatever that means, ¿verdad? Pero sí means. Dices, mira, le atiné. Por la experiencia, por un no sé qué. Algo, como esos perros cazadores y los beagles. Huele la presa, ¿verdad? Y bueno, Díaz se inclina por Corral. La opinión pública dice, no, Corral es un títere, entre comillas, de los científicos. No, Corral era un hombre brillante. Había sido gobernador de Sonora, hombre de negocios en Sonora, había gobernado el DF, había estado en gobernación, ¿sí? Pero la gente, la opinión pública, léase los reyistas, decían, este hombre no, ¿sí? Es un tecnócrata y aparte mezcla negocios y política, ¿sí? Díaz teme también a Corral, ¿sí? Dice, bueno, quiero un vicepresidente, pero que tampoco me opaque. Entonces también va a aislar a Corral, como muchos presidentes a los vicepresidentes, ¿verdad? En Estados Unidos muchas veces tenemos así, el vicepresidente se le aísla totalmente, porque el presidente no quiere que lo vaya a opacar, permite los ataques de prensa a Ramón Corral, ¿sí? Díaz envejece, los científicos aprovechan esto y van ganando ámbito, no solamente en la capital. La capital son los ministerios, sino además van ganando ámbito en las provincias, ¿sí? En las provincias van poniendo gobernadores, ¿sí? Por ejemplo, en Chihuahua, en Yucatán, en Oaxaca, en San Luis, en Morelos, en Sinaloa. Va poniendo gente jovencísima, nacidos en pañales de seda, literal, ¿sí? Que no conocen al México real, pero los colocan en el México real. Pues no, el México real por mexicanos reales, whatever that means. Para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo, ¿sí? Y entonces claro que los reyistas, los liberales jacobinos dicen, oye, ¿qué onda? Nosotros no ambicionamos Hacienda, relaciones exteriores, pero acá estos cuates ya están poniendo su gente en las gubernaturas, ¿sí? Entonces Díaz está inclinando totalmente por los científicos. La aristocratización del César es evidente, ¿sí? Claro, los científicos dicen, nosotros no queremos un tirano con machete, denigrando a Reyes. Reyes es un tirano, un militarista con machete. No queremos un porfirismo
sin Porfirio. Porque ¿qué sería Reyes? Un porfirismo renovado, renovado y distinto, ¿sí? Uniría dos polos de México, Jalisco y Nuevo León. No está mal la combinación, no está mal, ¿verdad? Sí, ya ven que las jaliscienses tienen ojos muy bonitos, ¿verdad? Y acá los norteños, bueno, no está mal la combinación. Y entonces, él era jalisciense por nacimiento, neolonés por adopción. Entonces unía dos territorios, wow, con su historia, ¿sí? Aparte era militar, otro punto. Aparte era creador de la burguesía nacional, otro punto. Aparte su hijo era líder estudiantil, otro punto. Aparte era el mero mero de las logias masónicas de México, otro punto. Uy, tenía muchos puntos, claro. Limantur, ¿qué puntos tenía? Tenía algunos, pero poquitos, ¿verdad? Tenía el punto del presidente, nada más, con ese tenía, ¿sí? Entonces, hubiera sido mejor, obviamente Reyes, ¿no? Y entonces, aquí ya va a haber una confrontación, ¿sí? Porque Reyes había creado ya esta pirámide de lealtades, ¿sí? Y la juventud, muy importante, la juventud escuchaba mejor el mensaje de Reyes, no mezcla de negocios y política. La juventud es muy idealista. Qué bueno, ¿verdad? ¿Sí? Qué bueno que sea así, se necesita. Y entonces, Reyes para ellos era el militar honesto, patriótico, que no se había robado jamás un peso, nacionalista, porque los ejércitos representan eso, la nación, ¿sí? El ejército, hay pobres y hay ricos, hay movilidad social ahí, ¿sí? Entonces era súper popular entre los muchachos, entre los estudiantes, ¿sí? Esta pirámide reyista la va a absorber después ¿quién? Madero la va a absorber, ¿sí? Con la ventaja de Madero que él va a ser civilista, va a tener una ventaja, ¿sí? Y también tiene muchos puntos, muchas palomas ahí. Aparte Madero anda con su esposa, con Sarita, las mujeres. Ay, pero no votan, no, pero llevan al marido, ponte a votar y votas por esto, voy a andar viendo a ver qué vas a cruzar, ¿sí? O sea, Madero es feminista aparte. Ahí hay otra pirámide de lealtades muy importante, ¿sí? Entonces, nadie sabe para quién trabaja. Por ahí dicen eso. Y entonces, Reyes trabajó para Madero. ¿Por qué? Porque no quiso él cosechar. Él pudo haberlo cosechado, ¿sí? Y entonces aquí tenemos que para diciembre del 7, marzo de 1908, viene la famosa entrevista de Díaz con Krillman, este periodista de origen canadiense, pero que trabajaba para los periódicos de Hearst. Y entonces, la entrevista se hace en diciembre del 7. La promueve Enrique Krill, científico, ¿sí? Y Díaz dice, ok, yo accedo a la entrevista, nada más, por favor, me dan la entrevista por escrito para hacer algunas correcciones y luego se publica. Y Díaz da su anuencia de que se publique en inglés y en español, que se publique en Estados Unidos y que se publique en México, ¿sí? Por eso la va a publicar El Imparcial, ¿sí? En esa entrevista, Díaz dice, no me voy a lanzar como presidente en 1910. ¿Cómo? ¿Sí? He tenido éxito. Hemos suspendido la Constitución porque lo exigían las condiciones de México, había que lograr la paz, ¿sí? Hemos pacificado, ha venido el progreso, tenemos una clase media, tenemos una clase educada en los valores de la democracia, tenemos una burguesía nacional. Y veré con ojos positivos la conformación de partidos políticos en México. México está listo, ¿sí? Y vamos para allá, ¿verdad? Todo esto, pues, se agitan las aguas, ¿sí? Se van a agitar las aguas tremendas.
Claro, los científicos dicen, esto lo hizo el presidente deliberadamente para mandar un mensaje en el exterior, que México ya es un país moderno, ¿sí? Pero en el interior lo está diciendo no para ver quién se mueve y decir, me querías sustituir, ya te vi. No tanto para eso, sino para que hubiera una reacción del público porfirista y dijera, no se vaya, señor, no se vaya, ¿sí? Y entonces, obviamente no hubo esa reacción, ¿sí? La van a conformar después y van a decir, no se vaya, siga siendo presidente, muérase en la silla presidencial como Benito Juárez, ¿sí? ¿Por qué sabemos esto? Porque nadie se la creyó, nadie de los gobernadores, nadie de los ministros, no hay ninguna carta que diga, señor presidente, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Como si no hubiera dicho nada, ¿sí? Pero fuera de la clase gobernante, ¿sí? De la burocracia, de los representantes, va a haber una agitación enorme, ¿sí? Eso sí, o sea, como que la opinión pública se sacó de onda, se la creyó, ¿sí? Pero la élite gobernante no, nadie le dice a Díaz qué va a pasar, nadie lo visita, no, como que dicen, esto lo dijo Porfirio simplemente para que al ratito nosotros digamos, quédese señor presidente, ¿sí? Pero viene ya la cuestión de quién va a ocupar la vicepresidencia, y aquí es donde surge el reyismo fuerte, porque no tanto por Reyes, sino por los reyistas. Los reyistas, Rodolfo Reyes, su hijo, que tiene como 30 años en esta época, 1908, 1909, abogado, maestro de la Escuela Nacional Preparatoria, líder estudiantil, y por otro lado, José López Portillo y Rojas, hombre de Jalisco, senador, había sido gobernador, hombre importante, también va a ser un reyista, ¿sí? Cuenta con gente en el ejército, cuentan con gente en las logias, cuenta con gente en los periódicos, Heriberto Barrón sobre todo, ¿sí? Y todos estos operadores van a decir, tú debes ocupar la vicepresidencia, ¿sí? Cuando Díaz dice, no, me inclino por Corral, los reyistas siguen diciendo, vamos a seguir haciendo agitación para forzar a Díaz a que acepte a Reyes o a un candidato de compromiso, pero que no sea Corral, que no sean los positivistas, ¿sí? Entonces, Díaz al final decide, ¿sí?, decirle no a Reyes y a los reyistas. Van los reyistas con Díaz y le dicen, señor presidente, nosotros queremos que usted sea el presidente, pero queremos que lo acompañe en la fórmula como vicepresidente Bernardo Reyes. Díaz dice, esto es en julio de 1908, Díaz les dice, es un honor para mí ser el candidato a presidente, pero yo con Reyes no me llevo. Si ustedes me forzan a esa fórmula, yo me quedo en mi casa. Punto. Final. ¿Sí? Y entonces los reyistas mandan una comisión a Galeana. Reyes se había retirado de Monterrey, no de sus cargos, se había retirado a Galeana para no tener presiones. Sí. Y entonces en Galeana Reyes contesta, me inclinaré por el candidato de Díaz. Punto. No aspiro a la vicepresidencia. Ya es cosa de Díaz ante la historia, que la historia lo juzgue. Ahí viene la retirada de Reyes, tremenda, ¿sí? Estamos en principios de agosto de 1908. Y entonces los reyistas van siendo reprimidos, ¿sí? Primero con los reyistas de clase media, los van quitando, los van presionando, luego se van a los reyistas hacia arriba y los van reprimiendo también. A Reyes, ahora sí, en ese septiembre de 1908 lo abuchean en Monterrey, pero lo abuchean por manifestaciones preparadas por los científicos. Lo obligan a renunciar a la comandancia de la zona militar y ponen a un militar llamado Jerónimo Treviño. Jerónimo Treviño había sido su enemigo en el 85, por órdenes de Díaz lo había desplazado. Entonces Díaz retoma a Jerónimo Treviño 25 años después
para quitar a Reyes. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Sí? Es todavía gobernador. Lo presionan para que renuncie a la gobernatura. Y tiene que renunciar. ¿Sí? Todavía está en México. No están contentos. Díaz le dice: General Reyes, me gustaría que estudiara cuestiones de artillería militar avanzada en Berlín. Lo manda para allá. ¿Sí? Y quita al gobernador amigo de Reyes de Coahuila. También lo hacen renunciar. Entonces fíjense cómo el reyismo, ¿sí?, es un impulso popular, tremendo, tremendo. Es una pirámide de lealtades enorme. Ejército, norteños, jaliscienses, católicos. Uno podría decir, ¿pero cómo los católicos? Porque Reyes era un hombre de la conciliación entre la iglesia y el Estado. Era un jacobino. Muchos de sus seguidores son comecuras, furibundos, pero Reyes no lo es. Entonces, ahí hay una pirámide de lealtades también muy fuerte. ¿Sí? Estudiantes, la juventud, clases medias, la burguesía nacional, está a favor de Reyes. ¿Sí? Reyes, los reyistas van a decir, Reyes es el patriota, Reyes es nacionalista, ¿sí? Y a los científicos van a decir, estos son los corruptos, estos son los plutócratas, el poder del dinero. Los científicos van a decir, Reyes es el militarote, el gorila. No existía en aquella época Pinochet, pero hubieran dicho, es un Pinochet. Con todo respeto para Pinochet. Que a lo mejor no se merece mucho respeto, pero con todo respeto. ¿Ok? Hay pique tremendo. Y le va a costar a México la revolución. La revolución mexicana le va a costar el no haber aceptado, digamos, el reyismo, ¿sí? Entonces, Reyes es un Porfirio Díaz rejuvenecido. Fíjense, el ganador de la revolución, Obregón, el único general que no perdió ni una batalla, que es el líder de los sonorenses en los años 20, que es asesinado en el 28, él decía que el único error de Díaz había sido envejecer. ¿Sí? Entonces, Obregón, si lo comparamos con Reyes, son parecidos, son hombres con carisma. Reyes tiene una biblioteca personal enorme, es un hombre cultísimo. Es un hombre muy completo, sumamente completo. Y entonces, quiero leerles, a ver, una cosa muy interesante, cuando se analiza quiénes son los reyistas, ¿sí? Obviamente, los reyistas son parte de la élite gobernante, eso es muy importante, ¿sí? Porque los maderistas van a estar fuera de la élite gobernante. Incorporan a la élite gobernante, que no está de acuerdo con Ramón Corral como vicepresidente, pero aparte Madero hace una red de lealtades que no está en la élite gobernante, ¿sí? Entonces, Reyes atrae a la mayor parte de la red porfirista, ¿sí? Pero logra incursionar en mercados fuera de eso, ¿sí? Mostrándole el camino a Madero. Empieza a incursionar en las clases medias, que ahí están y que nadie había tomado en cuenta. Incursiona entre los estudiantes, que ahí están y que no habían tomado en cuenta, ¿sí? Es muy popular en Jalisco, es muy popular en Sinaloa, es muy popular en Nuevo León. Tiene zonas densas que lo van a apoyar enormemente, ¿no? Fíjense, los científicos sostienen que Corral es el orden, no el exterminio, lo cual es una falsedad, porque Corral había promovido el exterminio de los yaquis. Reyes había dicho no sé si se fijan, ¿verdad? Les robo 2-3 minutos más.
decían que Corral, los científicos, era lo civil, no la fiereza militar. Que Corral es justicia, no terror de bayonetas. Los reyistas atacaban a los científicos y a Corral diciendo, esto es muy importante, Reyes es el candidato del pueblo, no de los ricos. Populismo. Aquí hay un prepopulismo que anunciaría a Cárdenas, que anunciaría a Perón, que anunciaría a Mussolini. En cierta forma, Reyes lo absorbe esto, es el candidato del pueblo, no el candidato de la plutocracia, es el candidato del honor y del patriotismo, no el candidato de la traición y del dinero. La traición, ¿por qué la traición? Porque vendieron a México a la inversión extranjera, decían los reyistas. En cambio, Reyes, fíjense lo que hizo en Monterrey. Sí, inversión extranjera, pero también nacional. Y predominante la nacional. ¿Sí? No es un traidor. No vendió las riquezas de México al extranjero. Hubo coinversión, predominantemente mexicana. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va. Sí, hay otra cosa que viene interesante de Reyes. Con la industrialización de Monterrey, Reyes fue como un Bismarck en Monterrey. Este primer ministro prusiano, conservador, fue el primero que tomó en cuenta verdaderamente a los obreros allá en Alemania y creó una red de seguridad social que Reyes va a alentar a reproducir acá en Nuevo León con el empresariado mexicano. Entonces, las empresas regias de esta época se van a ir desplegando en el siglo XX con una responsabilidad social que no van a tener las demás empresas mexicanas. Con viviendas, con colonias, con cooperativas, con clubes deportivos, con seguridad social. ¡Guau! ¿Sí? Y eso obviamente es labor de los empresarios, pero alentados por Bernardo Reyes. Y entonces aquí estamos diciendo que los obreros también van a ser un nicho reyista. ¿Sí? Claro, eran muy poquitos los obreros, pero eran el futuro de México, porque México se va a industrializar. Entonces la clase obrera, la clase trabajadora va a ser súper importante. Déjenme pasar todo esto, que en realidad es lo que les he dicho, más o menos, ¿sí? Para cerrar con estas palabras de José López Portillo y Rojas, reyista al 101%, ¿sí? López Portillo, cuando va en el verano de 1908 con Porfirio Díaz y le dicen, los reyistas queremos que tú seas el candidato, pero que aceptes a Reyes como fórmula, y Díaz dice, no acepto a Reyes. Si es Reyes, me voy a mi casa, ¿sí? ¿Qué dice López Portillo y Rojas? Dice, cerrada aquella válvula de seguridad por donde se hubiera desahogado el ímpetu de la mayoría, el entusiasmo, convertido en despecho y en rencor, tomó la forma de pasión revolucionaria. ¿Qué dice López Portillo? Si Díaz hubiera aceptado a Reyes, toda esa energía, ¿sí?, de cambiar a México, de que siguiera creciendo, de que siguiera progresando, de que se tomara en cuenta los nuevos grupos que se habían creado, ¿sí? Toda esa energía, en lugar de absorberla y canalizarla institucionalmente, se desbordó por fuera y va a provocar la revolución, ¿sí? Entonces, el reyismo, digamos, es un porfirismo sin Porfirio, pero más moderno, tomando en cuenta los grupos que se habían creado con la paz y el progreso porfirista, con un hombre honesto, con un hombre progresista, con un hombre conciliador, porque no era un comecuras, con un hombre del México profundo, bien importante, Reyes, Jalisco, aunque él nació en una familia liberal, Jalisco es el Bajío. Entonces, conoce el México profundo, pero lo mandan a Sonora, Sinaloa y a Nuevo León, el México moderno. Y eso da mucha fuerza, mucha fuerza. ¿Sí? Si nada más eres de un lugar, no eres tan fuerte.
Pero si conoces los dos lugares, Jalisco, Nuevo León, combinas y eres entonces un caudillo. Tienes esa fuerza. Por eso Díaz prefirió que no fuera Reyes, ¿verdad? Entonces, tal vez la solución sería Reyes. Que los científicos hubieran dicho, no sabe manejar datos, mentira. Y todo el florecimiento de Monterrey, de Nuevo León, ¿cómo lo hizo? Claro, tampoco quiero decir que él fue el responsable de eso. Hay muchos factores. Pero no se opuso, alentó, ayudó, y el empresariado del noreste veía a Reyes como su candidato, ¿verdad? Esa es otra cosa importante, la burguesía nacional, ¿sí? Claro, había parte de la burguesía nacional que no lo veía bien, entre ellos Madero, ¿sí? Que va a ser el anti-Reyes en cierta manera, ¿sí? Entonces, ¿quién disfruta de todo esto? Madero, Francisco y Madero. Bien, nos detenemos aquí y la próxima sesión nos vamos precisamente con Madero, ¿sí? Porque lo hubiera apantallado, lo hubiera eclipsado, desde luego, inconscientemente. A lo mejor, porque era más joven, claro, tendría 60 años y se hubiera atravesado la Primera Guerra Mundial, y eso Reyes lo hubiera aprovechado muy bien, ¿verdad? Así es, sí. Perdón, sí, Guadalupe. Bueno, porque Bulnes y los científicos, sí, no solamente pidieron la vicepresidencia, la creación de la vicepresidencia, sino un periodo más largo para que no hubiera tanta agitación electoral. Porque cada 4 años era el Jesús en la boca, ¿sí? Y ahora dijeron, bueno, 6 años para darle chance a Porfirio que piense bien acerca de si se va a retirar, ¿verdad? Ok. Así es, porque esos 6 se veía como científico. Y entonces dijeron, no, 6 no. Y luego se dieron cuenta que tenían razón los científicos. Claro, si no hay reelección, en lugar de 4 años, 6 años, está mejor, ¿verdad? ¿Ok? No sé si hay algún otro comentario por ahí. ¿No? Bueno, muy amable. Ay, perdón, ¿ibas a comentar algo, Lupina? Sí, claro, aunque ya eso es un poco posterior, pero vaya, el precedente es el reyismo. Sí, 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 sí. Sí, que venía siendo como una herencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, gracias, muy amables. Ay, perdón, sí. Sí. Ciertos puestos los podías tener al mismo tiempo, ¿sí? No podías tener gobernador y ser secretario de Estado, ¿sí? Tendrías que tener uno y otro, pero en las ausencias de Reyes, que se va al Ministerio de Guerra, en la ausencia, hay un gobernador, ¿sí? Autónomo, entre comillas, pero reyista. Entonces le está cuidando las espaldas a Reyes. No, 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 no. No, vaya, claro que sí se hace, pero vaya, lo que no hay hoy en día es que seas comandante de una zona y gobernador al mismo tiempo. Era legal en aquella época, ahorita no lo es una cosa u otra. Sí, nos vemos, Rodrigo, hasta luego. Gracias, muy amables. Gracias. Pero no quiso cosechar los frutos y entonces estalla la revolución. Y entonces Díaz, para alejarse en 1880, busca a alguien que le cuide la silla presidencial, porque tiene la idea de volverse a elegir. Y entonces, ¿a quién elige? A alguien muy parecido a él, su compadre, el hombre que lo había salvado en 2 ocasiones, sobre todo en la última batalla de Tecoac, que le da el triunfo frente al Lerdo de Tejada en 1876, ¿sí? El que los historiadores llaman el Manco González. Pierde un brazo, ¿sí? 2 veces, primero hasta el codo y luego casi hasta el hombro, ¿sí? En 2 batallas distintas. Él le da el triunfo a Díaz, es un norteño, Manuel González, y va a gobernar excelentemente de 1880 a 1884.
¿sí? Es un hombre que sabe negociar, es un hombre que abre México a la inversión extranjera, que empieza a trabajar con las inversiones ferrocarrileras, etcétera, 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 ¿sí? Y entonces Díaz dice, ¿a quién puse en el poder? Se arrepiente Díaz y tiene que crearle problemas. Se los va a crear y Manuel González termina con un aura de corrupción y un aura de traición a la patria. Pero los historiadores, cada vez bueno, entre más tiempo tenemos frente a él, se tiene frente a él, sí, era un régimen corrupto, no hay duda. El presidente dejaba mucho que desear en su vida privada, pero bueno, ¿quién no? ¿Sí? ¿Quién no? Siendo presidente o siendo un simple mortal, ¿sí? Todos tenemos zonas oscuras, pero era un hombre súper eficiente, súper conciliador, ¿sí? Con un equipo de trabajo muy fuerte. Entre ellos, este equipo de trabajo, que hay que entender a Reyes por esto, están los caciques del noreste, los que dominaban Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, Francisco Naranjo y Jerónimo Treviño. Eran partidarios de Manuel González. Lo habían sido de Díaz, pero se sentían más identificados, no con el oaxaqueño, sino con el norteño, ¿sí? Y van a servirle como ministros de guerra, como hombres fuertes del noreste, ¿sí? Bueno, Manuel González va a ser desplazado. Hagan de cuenta que Bernardo Reyes es Manuel González, ¿sí? Es Manuel González, con la ventaja también de que Reyes es jalisciense. Y entonces, eres jalisciense y automáticamente Jalisco, el occidente, el Bajío, va contigo. ¿Por qué? Porque eres de Jalisco. Es un mundo tradicional. Es un mundo tradicional parecido al de hoy. Así es, su tiempo ha pasado. Tiempo personal, tiempo histórico, como le quieran llamar ustedes. Bueno, bibliografía, importante aquí. Quizá este texto es muy importante para ver el caldo de cultivo de la Revolución Mexicana. François Javier Guerra, ya lo hemos mencionado varias veces, en 2 tomos, editado espléndidamente por el Fondo de Cultura Económica, México del Antiguo Régimen a la Revolución. Luego, les agrego esta sentida reflexión del hijo menor, el más chico, de Bernardo Reyes, que es nada menos y nada más que Alfonso Reyes, ¿sí? Y Alfonso Reyes se va de México cuando su papá es muerto, algunos dirían asesinado, pero no, bueno, se rebeló y cae enfrente del Palacio Nacional, muy valientemente, muy heroicamente, va solo en su caballo blanco y es ametrallado ahí, ¿verdad? Ahí muere. Sí, Rodrigo. Sí, así es. Claro, así es, sí, claro, así es, tienes razón, es lo más probable, interpretándolo, ¿verdad? Tratando de comprender sus móviles, si va al suicidio. ¿Por qué? Porque cuando él no quiere enfrentarse a Díaz, ¿sí? En los años 1900, y Madero sí, se gana el mote de gallinita, de cobarde. Y entonces él al final dice, no soy ningún cobarde. Me enfrento solo a las ametralladoras y no me importa, ¿sí? Y va solo en su caballo blanco, ¿sí? Por eso, en esta oración del 9 de febrero que escribe su hijo, que se va de México porque no quiere la venganza, porque no quiere el plato de sangre, que a algunos mexicanos les encanta beber todos los días, ¿sí? ¿Verdad? Se va y no regresas sino casi hasta morir en los años 1950. Sirve a México en la diplomacia, ¿verdad? Va a ser un gran diplomático y un gran escritor, ¿sí? Nos dice cómo escribir, es decir, cómo pensar, ¿verdad? Escribir y pensar va vinculado. Y entonces él en 1930 hace un recuento de lo que significó su papá. Y fíjense, en términos así como cristianos, él no era un cristiano, pero utiliza la parafernalia cristiana, los instrumentos cristianos, habla de oración del 9 de febrero. El 9 de febrero es cuando muere su papá, ¿sí? Y es el día en que él sintió una herida profunda en la vida, ¿sí? Y hoy, ¿sí? Si alguien es de Tabaco, los tabasqueños van a votar por él, aunque sea rojo, blanco o verde, no importan las ideas, ¿sí? En un mundo tradicional importa la sangre, la región, el colegio, el grupo, el compadrazgo,
independientemente de las ideas, ¿sí? La política, digamos, es más sentimental y emocional que racional, ¿verdad? Hay que entender eso. No pasa nada. No pasa nada, porque aún con el contenido emocional y sentimental podemos respetarnos unos a otros, que eso es lo importante de la política, llevarnos a la paz social para vivir, convivir en paz. Fíjense cómo sabiamente el cristianismo, cuando un hombre muere, una mujer muere, una persona muere, dice descanse en paz. ¿Qué es lo que buscamos? Estar en paz, ¿sí? ¿Qué dicen los evangelios? Jesús resucita y ¿qué les dice? La paz sea con ustedes. No les dice, ahora sí vamos a vengarnos. No, no, no. La paz, ¿verdad? Es un valor fundamental. Y Porfirio Díaz por eso es importante, porque nos da la paz social, el pacificador, ¿sí? Y entonces Reyes se asemeja muchísimo a Manuel González. Por eso, precisamente por eso, Díaz no se inclina por él. Porque lo iba a desplazar muy fácilmente. De hecho, lo desplazó, ahorita vamos a ver, cuando lo nombra ministro de guerra hacia 1902-1903, ¿sí? Reyes se mueve demasiado y no salió en la foto. Fue un gran ministro de guerra, asustó a Díaz, ¿sí? Asustó a Díaz y entonces Díaz dice, no, este cuate nomás no. ¿Verdad? ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poquito de él y de sus ideas, ¿sí? Muy importantes. Claro que él es leal a Díaz, leal a Díaz. Los reyistas no son leales a Díaz, pero Bernardo Reyes sí, y eso sella su movimiento, ¿sí? Cuando viene Madero, ya es presidente, Reyes quiere regresar las manecillas del reloj, no se puede. ¿Sí? Y entonces va a actuar 2 veces en contra de Madero, en diciembre de 1911 y en febrero de 1913. Y las 2 ocasiones va a ser derrotado. ¿Por qué? Porque ya no era lo mismo, ya había pasado su momento, ¿verdad? Sabia virtud de conocer el tiempo. Blanca la reelección presidencial, porque ¿cómo se le iba a poner coto a la voluntad popular? Si la voluntad popular quería que determinado personaje fuera presidente por 30 años, ¿sí? Nadie podía decirle al pueblo no. Entonces la Constitución de 1857, la Constitución liberal, era una constitución que permitía la reelección, ¿sí? Lo cual, entre comillas, desde el punto de vista racional, pues es lógico, está en la lógica democrática. ¿Sí? Pero Díaz mismo, cansado de los juaristas, que desde 1857 hasta 1876 gobernarían México prácticamente 20 años, ¿sí? Impuso en la cláusula del plan de Tuxtepec, en una de las cláusulas del plan de Tuxtepec, la idea de limitar a un solo periodo la función presidencial. Y entonces él en 1880 tenía que dejar el poder. ¿Sí? Recuerden el lema de Porfirio Díaz, en este momento, sufragio efectivo, no reelección. Ese es el lema, ¿sí? Que luego, bueno, lo va a usar Madero contra él. ¿Te acuerdas de este lema, don Porfirio? Pues ahora es el nuestro, ¿verdad? Sufragio efectivo, no reelección. Y bueno, ese simple lema ha permitido, bueno, la estabilidad política de México en todo el siglo XX. A partir sobre todo de 1940, cuando la familia revolucionaria con Cárdenas y sus herederos se enraiza en el poder. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Cada 6 años hay nuevo presidente y hay movilidad política. Y eso permite la estabilidad política. Porque lo que pasa con los autoritarismos, y el México priista lo es un sistema autoritario, no totalitario, autoritario. El problema es la movilidad social. ¿Cómo se mueven? ¿Sí? No es tan fácil. No es tan fácil si analizamos el franquismo o analizamos la Yugoslavia de Tito, la movilidad social a través del tiempo, ¿sí? Entonces, cuando tú metes un candado de que cada 6 años se tiene que mover el presidente, automáticamente vas a permitir, ¿sí?, la movilidad del personal político, porque con un nuevo presidente, nuevas generaciones, nuevos estilos, nuevas sensibilidades, surgen nuevas élites y eso permite entonces la paz política,
¿sí? Eso es lo que no entendió Porfirio Díaz. Porfirio Díaz tuvo mucho éxito, creó un pueblo nuevo, creó una élite nueva, creó una burguesía nacional que no existía. Tuvo éxito, él sembró ese árbol, pero… Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta quinta charla, este quinto encuentro dentro del diplomado Istmos en la Revolución Mexicana. Recordemos que lo que tratamos de hacer es vincular el caudillo de una corriente con sus ideas, Y hasta ahora pues hemos estudiado un poquito como el caldo de cultivo ideológico que estaba antes del estallido que conocemos como Revolución Mexicana. Hemos hablado del liberalismo, hemos hablado del conservadurismo, hemos hablado del positivismo, hemos hablado del magonismo. Vamos ahora, por ahí les entregué la sesión pasada, una guía de reflexión en torno al cuarto punto, que sería tratar del reyismo. Bernardo Reyes y obviamente esta corriente que podríamos denominar así. En general, muchos historiadores considerarían que si Díaz se hubiera decantado, se hubiera inclinado por Reyes, se hubiera evitado la Revolución Mexicana. Claro que ahí tenía el problema del grupo tecnocrático, del grupo positivista científico, que hubiera estado en contra de esta decisión, pero la mayoría del país era reyista. Y Reyes, bueno, era un militar, pero era un militar ilustrado. Nuevo León no era el lugar donde gobernaba él, y el noreste, Tamaulipas, Coahuila, el mismo Nuevo León, no era un territorio rezagado, era un territorio modelo. Monterrey era quizá la ciudad industrial líder de México. Bernardo Reyes era joven, ¿sí? Había nacido en el 49, algunos dicen que en el 50, y tendría alrededor de 60 años en 1910, un poco más joven obviamente en 1904. Era un líder popular nato y aunque era el líder de los jacobinos, que de alguna manera eran comecuras, exigían, como Camilo Arriaga, como los magonistas, las leyes de reforma, léase la supeditación de la Iglesia al Estado, ¿sí? A pesar de que Reyes era líder de los jacobinos, él en su práctica política era un conciliador como Díaz, ¿sí? Entonces recordemos una cosa, cuando Díaz llega al poder en 1876, ¿sí? Modifica la Constitución del 57. La Constitución del 57 daba carta